si Cristina está tan mal o es tan mala o no sirve. ¿Por qué? Si están tan interesados en terminar con esta experiencia política, si quieren acabar con el kirchnerismo, terminar, peronismo, pónganle el nombre que más le guste a cada uno. ¿Por qué no dejan y compiten con Cristina, le ganan a Cristina y San se acabó y nosotros volveremos a la calle a hacer lo que tenemos que hacer y a reconstruir la fuerza política para volver a gobernar la Argentina en los próximos años? En el central estaba Máximo Kirchner en su primer discurso que dio público como jefe de la Cámpora, diciéndole: si se le ganan a Cristina, San se acabó y nos reconstruimos. Bueno, ayer Cristina ha sido derrotada en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Igualmente será senadora. Así es, ese fue el resultado de ayer. Ayer me tocó la sede de Unidad Ciudadana. La pregunta era si iba a hablar, más allá de que se suponía que tenía que hablar, porque en rigor era la primera vez que ella perdía una elección encabezada por ella. Si quieren, fijémonos un poco algunas de las cosas que se dijeron, que dijo el presidente Mauricio Macri hoy, y la candidata, primero ella, la candidata a senadora, la actual senadora electa, ¿no? Cristina Kirchner. Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. Unidad Ciudadana será la base, no la totalidad, la base de la construcción de la alternativa a este gobierno. Unidad Ciudadana sabe que el voto recibido es un voto fundacional, una semilla de esperanza política, y la vamos a regar todos los días. Esta elección ganó el diálogo, un diálogo que tiene que crecer en todos los sectores, en todas las regiones del país, un diálogo que soñamos que entre en ámbitos que han sido siempre cerrados, que les ha faltado luz, y que espero que ese diálogo lleve alivio. Y en lo que hace a esto de generar las herramientas que liberen, que le permita a la gente desarrollarse, que le dé la convicción a cada argentino que aquel que hace las cosas bien, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, es aquel que le va a ir bien. Porque acá lo que estamos tratando de salir, Santiago, es de años en el cual el vivo, el que especuló, el que hizo trampa, el que mintió, es el que sacó siempre ventaja sobre los demás. Y eso nos ha hecho mucho mal. Entonces lo que estamos buscando es volver a generar condiciones en las cuales realmente aquel que es el que mueve, el que se levanta temprano todos los días, el que pone todo de sí para superarse día a día, sienta que puede proyectarse. Y en ese camino creo que tenemos que hacer muchísimas reformas. Hemos hecho ya. Cuando mira uno para atrás dice, bueno, no se puede creer de dónde estábamos a dónde hemos llegado. Cuando miramos para adelante, todavía falta mucho. Entonces ahí espero en esa mesa que los gobernadores sean jugadores importantísimos. Hemos hablado de muchas cosas de estas durante estos 20 meses con ellos, aunque sean de distintos partidos políticos. Ahí estábamos viendo al presidente de la República hoy muy relajado, hablando después del triunfo, ¿no? De Cambiemos en todo el país, que ahora enfrenta un desafío, ¿no? ¿Cómo va a gobernar el presidente Macri con un poder que tal vez no esperaba tener? Ayer sus propios funcionarios y asesores estaban sorprendidos por la elección en algunos distritos. De esto vamos a hablar y de otras cosas con Ernesto Tenenbaum, que ya está acá en el estudio con nosotros. Ahí estamos viendo bailar al presidente Macri. San se acabó, ¿no? Parece que no, a pesar de lo que ha dicho Máximo. Luciana estuvo ayer en el búnker de Cristina y vos recién cuando la veías hablar marcabas un par de cosas. No, me llamó la atención que en general Cristina jamás se apoya en texto escrito. Cuando habla, da discursos, en general, siempre históricamente los tenía en la cabeza espontáneamente, y ahora tenía, de alguna manera, las líneas generales se veían cuando ella hablaba, iba pasando como hojas con
los conceptos generales de lo que iba a decir. Esto lo que muestra es que en este caso ha cambiado bastante el sistema de funcionamiento en esta última campaña del sistema de funcionamiento de la comunicación, ¿no? De la expresidenta y ahora senadora, donde eso, se pusieron de acuerdo. Ayer trabajaban, había reuniones muy chicas, de mesa muy chica. Se achicó mucho la mesa de Cristina. Se achicó esta mano me alcanza, pero entre ellos se pusieron un poco de acuerdo desde temprano en qué iba a decir. Esto de salir a no aceptar, digamos, aceptar la derrota sin nombrarla, pero a proponerse como esto, como el líder del peronismo que más caudal de votos se lleva a su casa. Esa es lo que intentarán. Después la realidad veremos hacia dónde va. Y después vamos a contar un poco lo que decía Nico antes, es con este caudal de votos, qué es lo que quiere hacer el gobierno, cuáles son los proyectos que vienen pensando. Ellos tenían esta idea, digamos, que quizás no tan fuerte como terminó saliendo el resultado electoral, pero tenían la idea de que iban a salir triunfantes por las encuestas y tienen una cantidad de proyectos importantes, ¿no? Que los vamos a contar nosotros y después los vamos a hablar con Ernesto. Vamos a hablar también de incidentes que hubo estos días después de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, fuertes en el Bolsón, incluso el intento de quema de un escuadrón de la Gendarmería y del robo de un busto de San Martín después de la toma de una municipalidad, la del Bolsón. Una cosa sobre Cristina. No solo no admitió la derrota, digamos, literalmente, que era un hecho, ahí ya estamos viendo las imágenes de Bolsón, sino que además no felicitó a los ganadores. Un dato. Estamos ya ahí viendo lo que pasó hace 2 días en el Bolsón. Esto fue así. El 20 de octubre se tomó, los activistas de la RAM, de la Resistencia Ancestral Mapuche, ocuparon la municipalidad del Bolsón reclamándole al intendente Bruno Pogliano con una nota que, digamos, que explicite su postura sobre lo que estaba pasando en el conflicto mapuche sobre el loft de Cuyamén. El conflicto mapuche es mucho más grande y se extiende a muchas otras zonas de la Patagonia. Recordemos que en esa toma... Hola Nacho Otero, ¿cómo te va? Bienvenido, Telecentro. Recordemos que en esa toma, además, una de las principales imágenes mostraba a Matías Santana, ¿no? El famoso testigo de los binoculares, que es incluso uno de los voceros también de esa comunidad, y también algunos lo relacionan con actos del RAM, ¿no? Esto también tiene una relación muy cercana con Facundo Jones Wala. Ahí vemos el momento en el cual se llevan el busto de San Martín. Zafaron a San Martín. Busto que después... ¿Vos estabas ahí en ese momento? Mirá, yo te digo algo. Desde el RAM hay una postura muy en contra de San Martín, de Perito Moreno y de un montón de otros próceres que tienen que ver con la historia patagónica. Lo llaman colonizador. Lo llaman colonizadores. Perito Moreno, que hizo los límites con Chile, que consideran que... Porque precisamente ellos no creen ni el Estado argentino ni el Estado chileno. Sí. A ver, estos no son todos los mapuches, es una minoría. No, es una parte radicalizada, puntual, dentro de la comunidad, ¿no? Está el movimiento mapuche, reclamo mapuche, donde está el Parlamento mapuche también, y después hay distintas comunidades que lo componen. Una de ellas es el LOF de Resistencia Cuyamen. Dentro del LOF de Resistencia Cuyamen hay una parte que está radicalizada, que es minúscula, que tuvo actos violentos y antecedentes violentos, que es la que tiene esta postura más extrema, ¿no? Ahora, esto fue el viernes, ¿no, Nacho? Si no nos acordamos mal, la toma de la municipalidad. Sí, el viernes fue. Porque estos días pasaron un montón de cosas y los días están confusos. Pero el viernes, cuando sucede esto, ellos van, vos decís que estaba Matías Santana. Sí, estaba, de hecho hay fotos de Matías Por eso, Santana. ellos van ahí a reclamar por Jones Wala, por Santiago, digamos, ¿cuál es la razón por la cual toman la Lo que pasa que en realidad, acá lo que sucede es que el caso Maldonado le dio, obviamente, porque sucedió ahí, es una cuestión lógica, a la comunidad una visibilidad que le permitió además llevar el reclamo, que incluso es el que genera el corte de ruta, que es el de libertad para Facundo Jones Wala. Santiago Maldonado el día 29 va a la ciudad de Esquel. Esto está reconstruido por distintos testimonios que fueron aportados a la causa de la comunidad incluso. Y el día 29 ya está en la ciudad de Esquel en una marcha para pedir la liberación de Facundo Jones Wala. ¿Por qué se pide la liberación de Facundo Jones Wala? Porque hay un juicio de extradición que está inminente a hacerse, un juicio nuevo, porque el anterior que había hecho el juez federal de Esquel, Guido Otranto, fue declarado nulo incluso por la Corte Suprema y que se tiene que volver a hacer. El que lo tiene que hacer de vuelta es el juez federal de Bariloche. Neuquén, Neuquén, perdón. que subroga el juzgado de Bariloche, que es el juez
Villanueva. Exactamente. Lo que quieren es que lo liberen para que no lo extraditen. Ese es el reclamo. Dentro de todos los reclamos que hubo alrededor de esto, estaban los cortes de ruta del día 31 de julio y 1 de agosto, en donde estaba Santiago Maldonado. Hay ya todo un camino hecho entre todo una parte del Bolsón, una parte de la juventud del Bolsón, que tiene una militancia política que adhiere a los reclamos de la comunidad. Digamos, es común que gente del Bolsón vaya a apoyar los distintos reclamos de la comunidad. Y en ese contexto, cuando fueron a ese reclamo, Ahí alguien rompieron una se llevó cámara, a San Martín. Se llevó a San Martín, que después apareció. Sí, ¿Dónde Apareció lo el busto, devolvieron. lo devolvieron con... estaba ahí está. vandalizado, ahí lo vemos. Y también tenía pintadas con el símbolo Anarquista. ¿Sabemos quién es el que lo está trayendo, no? ¿Alguien de la policía? No, alguien de la municipalidad, alguien pero que lo fíjate, se lo llevaron, lo vandalizaron y después lo rompieron y ahí lo devolvieron. Ahí está San Martín. Justo Sí, San Martín de grande, ¿no? Eso te iba a decir, adultos ya... Sí, en le los rompieron últimos días de la su frente. La toma de la municipalidad fue para reclamarle al intendente Pogliano porque según la comunidad de la RAM, insisto que no solo están en Cuyamén sino en otros lugares, reclamándole porque él pidió mano dura a la gendarmería. Esto también lo hizo el gobierno nacional. Pintaron el edificio, grafitis, pintaron el rostro de Santiago Maldonado. Quemaron también la bandera de la provincia de Río Negro que estaba en la municipalidad. Sí. Entraron a la municipalidad. Destrozaron televisores, cámaras de seguridad, el busto de San Martín, aparte de pintadas y carteles y distintos actos que había hacia la toma, ¿no? Que se realizó ahí. Sí, e incluso hasta dejaron unas notas, y esto es increíble, en la mesa de entradas de la municipalidad con un ¿Después que se petitorio. llevaron el busto antes? Después de que la tomaron, después de que tomaron la propia municipalidad. Ahora, de ahí fueron al escuadrón 35 de la Gendarmería en el Bolsón e intentaron prenderlo fuego, tirando bombas molotov. Molotov. Hubo detenidos, entre ellos un hermano de Facundo Sí, Jones. eso fue el día sábado. Sí. El día sábado se Ahí estamos generan viendo las incidentes en donde en un momento, te diría, de comienzo de la marcha, la policía de la provincia de Río Negro ve a dos personas que le resultan sospechosos, las detiene y en el morral había 6 bombas molotov en 2 morrales que tenían y elementos para seguir fabricando más. Uno de esos detenidos, es medio hermano por parte de madre de Facundo Jones Guala y de Fernando Jones Guala. Hicieron también fogatas en los alrededores del Bolsón sobre la vegetación, es decir, sobre el bosque, que utilizaron ramas secas para hacerlo y los incidentes siguieron por muchas horas, ¿no? Tiraron las molotov, incluso hay detenido un ciudadano de origen chileno por esto, eran unos 150 en total. Atacaron a la gendarmería. Esto también después Facundo Jones habló por radio muy enojado, pidió que se haya alzamientos populares para terminar con este gobierno. Insultó. Frase fuerte, dijo, la sangre derramada no será negociado, visiblemente conmovido además, incluso en un momento de la entrevista hasta se quiebra en llanto, pero siempre dando un mensaje de un levantamiento social y hablando de venganza literalmente, ¿no? Sí, exactamente, fue así, muy enojado, incluso le echó la culpa a los periodistas de que sabían dónde estaba el cuerpo de Maldonado. Bueno, dijo una serie de barbaridades. La verdad, la entrevista se puede escuchar, está en internet, es parecido al Pata Medina, que dijo, si me detienen prendo fuego todo, pero bueno, él ya está detenido con vías a la extradición. Habló el intendente del Bolsón, sí, que lo exactamente. nombrábamos antes, que fue al que tomaron la municipalidad. Escuchemos qué dijo. Estamos aquí nuevamente en el municipio del Bolsón, hemos recuperado el municipio, hemos recuperado la institucionalidad después de 24 horas de toma, una toma violenta en el municipio que ha terminado con destrozos varios, destrozos que tienen que ver con un busto de San Martín, con las cámaras de seguridad, con lo que han pintado en el frente del municipio y ya se ha mostrado en imágenes, lo que también es para destacar y resaltar que los vecinos del Bolsón, luego del abandono, de que desistieron de esta toma, estas personas que violentamente ingresaron al municipio, empezaron a pintar, empezaron a venir muchísimos vecinos, y esto obviamente a uno lo llena de alegría, a querer arreglar todos los destrozos que habían dejado con estos desmanes de esta violencia que nosotros no compartimos bajo ningún
ningún punto de vista, estamos de acuerdo con los reclamos, pero los reclamos de manera pacífica, de manera no violenta, y esto consideramos que ha sido violento sin ningún tipo de sentido, porque venir a pedir a un municipio que la Gendarmería Nacional se vaya del Bolsón o que demos explicaciones de la relación institucional que tenemos con la Gendarmería excede a toda competencia o excede a todo pedido de cordura, así que realmente en ese sentido estamos muy disconformes con lo que sucedió, pero por suerte estamos ahora con el municipio recuperado, con los vecinos colaborando para restituir todo el orden, y esto nos llena de orgullo. Un acto más que destacable, ¿fue un pedido de la Intendencia que se acerquen a limpiar, a pintar, o fue una acción mutua de la localidad? Espontánea, de todos los vecinos que una vez que abrieron los funcionarios para ver el estado en que había quedado el municipio y Criminalística empezó a tomar el relevamiento, empezaron a caer uno más uno los vecinos y empezaron a decir que querían colaborar, que querían ver nuevamente el municipio con el color habitual, con el color blanco, sin las inscripciones, sin todas estas cuestiones violentas y agresivas que habían dejado estos manifestantes. Así que en ese sentido fue espontáneo y salió naturalmente de los vecinos. Usted como máximo responsable de la comunidad y viendo lo que pasó en la Intendencia y cómo actuaron muchos vecinos de la ciudad, ¿cómo se está viviendo este termómetro del día a día en base a este caso de la desaparición de Santiago Maldonado y después la aparición ahí en el río Chubut? No, nosotros obviamente que desde el lugar institucional, desde el municipio, pedimos a la justicia que esclarezca este caso y que se sepa qué es lo que ha sucedido con Santiago Maldonado, pero no compartimos este tipo de medidas violentas que llevan adelante un grupo minoritario, no podemos decir que es mayoritario, y eso lo ha dejado demostrado la comunidad del Bolsón al venir y acercarse al municipio y colaborar para recuperar el edificio municipal. Así que en ese sentido, nosotros obviamente que nos sumamos al pedido de justicia, pero no de esta manera. Escuchábamos al intendente del Bolsón luego de que se recuperara precisamente la municipalidad, que fue tomado, que se libera antes de que comience la marcha del día sábado. El mismo, sí, ahí lo sábado, cuando después lo levantan la toma, van a la sí, municipalidad. Van al escuadrón de gendarmería, ¿no? A intentar prenderlo fuego. Insisto, hay un ciudadano chileno detenido. El 1 de agosto, según consta en el expediente del caso Maldonado, del que va a hablar ahora Nacho Otero con algunas revelaciones, y esto figura así en el expediente que tenía Otranto y después ahora el juez Geral, se cuenta que el 1 de agosto, o sea, el día que finalmente se supone por ahora que se murió Maldonado en el río, todavía no se sabe cómo. Se produce el enfrentamiento con Gendarmería, y en el momento que se produce ese enfrentamiento con Gendarmería hay distintos integrantes de la comunidad que están tratando de llegar de ambos lados de la ruta 40, que estaba cortada, tanto la que viene desde Esquel como la que viene del Bolsón. En uno de los autos que venía para llegar a la comunidad estaba Fernando Jones Guardia. Claro, a ver, sale un auto de la comunidad, la Gendarmería no logra detenerlo en ese momento y avisan más adelante que había salido un auto. Cuando lo detienen, en el auto iba uno de los hermanos de Facundo Jones, la vocera Soraya de la comunidad. 2 personas más encuentran papeles rotos en el basurero del auto, en una especie de bolsa de basura, armas y un manual de guerra de la RAM. Un cuchillo que tenía Fernando Jones. Sí, y encontraron otras cosas más, sí. Y un manual de guerra de la RAM. Es este de acá. Que está redactado desde Chile y lo tenía el hermano de Facundo Jones en ese momento, el 1 de agosto. Ahí estamos viendo algunas de las partes. Es largo, es muy preciso con algunas estrategias de este movimiento. Déjame, leo nada más lo que abre el manual, que es la portada, que dice: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ni 100 batallas correrás peligro. Si no conoces al enemigo pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Sí. Así se abre este manual del RAM. Sí, hay un párrafo con un título que es toma y desalojo. Se preguntan, ¿la toma es un delito? Obviamente de tierras. Y dicen, no. En ninguna parte de la ley se señala la toma como un delito. Es lo que se denomina vacío legal y durante el 2011 varios tribunales la reconocieron como una forma válida de lucha social. Esto está hablando de Chile, más que de la Argentina. En la Argentina hay una ley de las comunidades aborígenes que no se está cumpliendo, que se tendrían que haber censado. Todas tienen derecho a tener su tierra si demuestran que efectivamente son comunidades aborígenes que tienen que ver con
con es el lo que se lugar. llama la ocupación ancestral. Sí, esta ley no se está cumpliendo. Hay un informe muy interesante que hicieron la Auditoría General de la Nación, sobre todo Jesús Rodríguez, que es auditor. Esto habla más de Chile, ¿no? Pero lo tenía Facundo Jones. Son respuestas a posibles preguntas que se hagan desde el punto de vista legal y también acciones en el momento de un desalojo y en el momento de un operativo, ¿no? ¿Qué dicen de la toma? Que hay un vacío legal, que dentro de la toma del terreno se hubiesen otros hechos que constituyan delitos, como romper cercos, robo de animales, robo de madera, incendios. Por eso digo de Chile, maltrato a carabineros, que es la policía chilena, etcétera, o exista orden de detención válida a alguien que se encuentre en la toma, eso, bueno, se supone que está dentro de este vacío legal. Están hablando de delitos, maltrato a carabineros, órdenes de detención, es un y manual agregan... que se hace en Chile que toma la RAM como una especie de basamento teórico para algunas acciones. Sí, pero en una toma pacífica en sí no es delito. Dice arriba, si hubiese otros hechos que constituyan delito. Después dice, en una toma pacífica eso no es delito. El manual sigue con otras estrategias bastante polémicas, escenarios legales y montajes judiciales. Sí. Dice, esta es una cita, contra los indios todas las armas se usaron con generosidad, el disparo de carabina, el incendio de sus chozas y luego, en forma más paternal, se empleó la ley y el alcohol. El abogado se hizo también especialista en el despojo de sus campos, el juez los condenó cuando protestaron, el sacerdote los amenazó con el infierno eterno. Es solo un párrafo de muchos más que tiene este manual de guerra de la RAM, que insistimos, se imprime en Chile, estaba en poder de Son 6 páginas aproximadamente. de los Jones, Facundo Jones. Hay entrevistas donde dice que es de la RAM, hay otras entrevistas donde no dice que es de la RAM. Bueno, a mí en la entrevista que le hice para PPT, puntualmente admitió haber formado parte de la RAM. Lo que no quiso reconocer es si era uno de los fundadores y además en qué hechos de la RAM había formado parte. Pero él, adelante de cámara, sí dijo que él no estaba formando parte ahora de la RAM porque estaba detenido, pero que él había sido parte y que además había estado dentro de distintos actos, ¿no? Nacho tiene para contar algo muy cortito sobre este famoso testigo que apareció y que tendría que haber tenido que ver con la aparición del... Claro, básicamente lo que se sabe ahora del testigo posiblemente se vaya a conocer más de lo que dijo ante la Comisión Internacional, Interamericana de Derechos Humanos, en donde él aporta su versión de lo que pasó el 1 de agosto en el Río. ¿Qué es lo que dice el testigo E? El testigo E no dice una ubicación precisa del cuerpo, no habla de la palabra cuerpo, lo que él relata es la situación de la huida, y de donde él dice que estaba al lado de Maldonado, que intenta cruzar el río, que en un momento él le suelta la mano y le dice: Peñi, yo no puedo más, siga usted. Peñi significa hermano, y que Maldonado vuelve hacia la orilla y que él ve que hay un grupo de gendarmes que está bajando hacia el río y que en ese momento él cree que lo detuvieron. Después, en un momento, el juez Geral va a la comunidad cuando va a tomar mates a la comunidad y en ese momento se encuentra con una persona que coincide con la declaración del testigo E. No es que le dice: hola, ¿qué tal? Yo soy el testigo E, sino que coincide el relato de esta persona con lo que dijo el testigo E. En ese momento se habla de que no se toman, no les quiere decir más cosas porque estaban en territorio que lo digan el juzgado. Lo cierto es que lo que querían era para tomar unos testimoniales en un juzgado con todas las partes. Con las partes. Ahí en ese momento el testigo E vuelve y da algunas más precisiones más de hacia dónde habría vuelto Maldonado. En el momento en el que el testigo E ve precisamente que hay un grupo de gendarmes que está bajando él hacia en su primera declaración dice que cuando le suelta la mano la gendarmería estaba en la orilla disparando. Sí, con balas de goma, dice él, dice con las escopetas estaban tirando. Ahora, cuando vuelve el juez Geral, lo que hace es interpretar con su mirada un testimonio que ya estaba en la causa. Porque ya estaba en la causa el testigo E, y el testigo E no habla de dónde estaba el cuerpo, sino de dónde volvió Maldonado. Entonces Geral lo que dice es: si volvió para acá y existe la posibilidad de que se haya ahogado, tiene que estar acá. Entonces ahí es donde buscan en ese lugar y finalmente terminan encontrando el cuerpo. Pero reiteramos, lo que hay es una interpretación de un testimonio que ya estaba en la causa, ¿no? Un testimonio que ya estaba en la causa, o por lo menos que ya se había acercado. Si bien
se dice que no estaba dentro del expediente es porque no había sido una declaración que se presentó a la justicia develando su identidad y pidiendo reservas, sino que había sido una declaración que habían aportado los organismos de derechos humanos, como también lo habían hecho con Santana en un principio, y después Santana se presenta y sí da su identidad, y ahí sí es tomada como válida, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Ya vamos a hablar de todo esto y mucho más con Ernesto Tenenbaum, pero antes otro tema, cortito. El arquitecto Julio Miguel Devido, que es diputado con fueros ratificados, hoy pidió licencia de su cargo. Él sabe, según fuentes que lo tratan, y esto me lo pude reconstruir, que va a ir preso. Lo sabe, está convencido. Mañana se trata en comisión en asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados su remoción. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal le ordenó al juez Luis Rodríguez que lo detenga, le pide el desafuero, o sea que no tenga más fueros, y lo detenga porque es vital para la causa. No es un textual, pero más o menos es lo que dice. ¿Qué hizo Devido? Pidió licencia para evitar estar el miércoles en la sesión que se va a hacer en el Congreso. Él está convencido que esto va a ocurrir, donde ya no cuenta con los votos necesarios para sostener sus fueros. Julio Devido está peleadísimo con Cristina Kirchner. No se hablan hace mucho tiempo. Ni siquiera en aquella sesión que, vos te acordás, le pidió el desafuero y él logró que los diputados del Frente para la Victoria y otros, como los de izquierda, lo apoyen. Bueno, él tomó licencia, no renunció. Esto significa que el miércoles no va a estar en el Congreso. Contraatacó haciendo una denuncia contra Mariana Zubik y Eduardo Costa, empresario de Santa Cruz, por el tema de la minera de Río Turbio, por esa causa, por irregularidades con fondos públicos en ese organismo público, la minera de Río Turbio. Es por la que se le pide el desafuero y la detención. Contraatacó con eso, pero atención, porque es posible que haya otro contraataque de Devido. Mañana, antes de la reunión de asuntos constitucionales, se reúne el bloque de el PJ, el kirchnerismo, lo que sea, como se denomina ahora a ese grupo de gente. Devido, es probable que aún con el pedido de licencia vaya a la reunión de bloque para verle la cara a todos sus compañeros. Él ya sabe que Cristina no lo va a apoyar. Ya Cristina dijo por primera vez en 12 años, no pongan la mano en el fuego por Devido. Contraatacó Devido, pidió licencia y él está convencido que el próximo preso célebre del kirchnerismo es él. ¿Cuándo iría preso? El miércoles. Luciana. Acá estamos con Ernesto Tenenbaum. Antes les cuento cortito lo que vamos a ampliar en un rato, que es, hoy declaró Carlos Zanini. Esta es una semana muy importante en términos judiciales. Hoy estamos con las elecciones, pero el jueves declara Cristina Kirchner en la causa por el encubrimiento con Irán del atentado a la AMIA. ¿Qué es lo que pasó hoy con Zanini? Se lo vamos a contar en un rato, pero la clave de esto es por qué Carlos Zanini, el que era jefe de legal y técnica de Cristina, un hombre que era inseparable de la expresidenta de la Nación, ¿por qué está haciendo su defensa y su estrategia solo sin consultar a nadie? Porque está peleado con Cristina. Bueno, después lo contamos. Está aquí Ernesto Tenenbaum. Gracias por venir, Ernesto. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Ernesto, columnista del Ero El País de España, de Infobae y conductor del programa. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos en Radio con Vos? ¿Y quién podrá ayudarnos? No sé, eso no sé. Lo invitamos a Ernesto primero a hablar de todo esto, ¿no? De las elecciones. Hoy escribió una columna sobre Cristina Kirchner en Infobae. Saldrá otra en El País de España. Cristina Kirchner no se quiso sacar una selfie con él de fondo. Eso es anecdótico. Y también escribió en su momento... que dijo que tengo cara de orto. Sí. Y no es así, vos sabés que no es así. Está sonriendo, mira la carita que tiene. Lo que nos preocupó es que los compañeros de la radio dijeron que tenía razón también. Justo está Cristina detrás de la cara de orto. Supuesta cara de orto. Ahí al lado de Moro. A ver, Ernesto escribió el 22 de octubre pasado una columna que se llama Cuando la grita enferma la vida. ¿Por qué escribiste esto? ¿Qué significa? Se refería al caso Maldonado, porque yo percibí y sentí en la cobertura del caso Maldonado
que en principio había dos versiones que, hasta donde se sabe de la autopsia, fueron desmentidas. Una versión decía que Maldonado no estuvo ahí, que era parte de un grupo mapuche que había tocado un puesto de la empresa Benetton, que como consecuencia de eso había sido herido y probablemente fallecido y el cuerpo estaba escondido en otro lado, o que estaba en Chile, o que había un 20% de posibilidades que estaba en Chile, que estuviera en Chile, etcétera, 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 que era una versión que, no sé si toda, pero parcialmente era difundida por el gobierno. Y había otra versión respecto de esto, respecto de Maldonado, que decía que había sido secuestrado por Gendarmería y desaparecido por Gendarmería, y que había sido llevado a una camioneta, que esa camioneta había sido limpiada de huellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vos veías la autopsia, lo que se revela de autopsia, lo que revela es que, en principio, faltan algunos estudios complementarios, Santiago Maldonado, huyendo de un operativo de Gendarmería, se habría tirado al agua, se habría ahogado allí, que cada vez estuvo ahí todo el tiempo. Con lo cual, uno hace rewind, es decir, va para atrás y ve la cantidad de barbaridades que se dijeron o que se presuponían, bueno, se presupusieron, el cantito de yo sabía que a Santiago lo mató Gendarmería y tantas otras cosas, y nada de eso estaba como asentado sobre los hechos. Y cuando... En el expediente algunas cosas sí. Bueno, ¿cómo qué? A ver. Por ejemplo, lo de Chile. Eso, la primera persona que habla de que Santiago Maldonado podría estar en Chile, incluso enterrado, fue el legislador porteño Vera. Bueno, está bien, pero puede haber habido declaraciones. No. Presentaron un informe de inteligencia trucho. Pero bueno, de última, lo que se sabe hoy, más allá de que uno puede creerle a Vera... Y Vera llamó a un gendarme diciendo entréguenlo. Uno puede creerle a Vera, a los informes de inteligencia de Vera o a quien sea. En los hechos concretos, lo que ocurrió finalmente es que apareció en el lugar. Ni en Chile, ni secuestrado por Gendarmería. Y yo me preguntaba por qué razón, con tanto énfasis, un grupo de gente, la sociedad, en las redes sociales y también en la política, sostenía no estuvo ahí nunca, y se ofendía cada vez que uno decía, che, ¿por qué no investigan a Gendarmería? Porque me parece que, en principio, si hay un operativo de seguridad y muere una persona, el primer sospechoso es la fuerza de seguridad. ¿Qué es lo que pasaría aquí, en el FBI, en cualquier lado? Dice, bueno, hay un operativo, 3 policías persiguen al ladrón, el ladrón muere, se investiga qué hicieron los policías. Y mucha gente se ofendía frente a eso. Y otra gente se ofendía cuando decía, espera, no hay pruebas de que haya sido Gendarmería. Una cosa es reclamar que se le investigue y criticar en todo caso a Patricia Bullrich cuando dice no hay nada contra Gendarmería, y otra cosa es suponer que Gendarmería es culpable. Y entonces cuando uno planteaba este tipo de cosas, la reacción era, como siempre, en la grieta agresiva, fundamentalista, binaria, etcétera, etcétera, uno se encontraba se pregunta ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y pasa esto por algo que uno conoce, que es la grieta. ¿Qué es la grieta? Que hay gente que ordena toda su vida en función de hacerle daño a Macri. Y entonces todos sus valores, por ejemplo, el valor de la verdad, el compromiso con los derechos humanos, la sensibilidad mínima, se subordina a ese valor. Y entonces, como para hacerle daño a Macri había que demostrar que era Gendarmería el culpable, cualquier discusión sobre eso parecía que era funcionar a Macri, uno era cómplice de Macri. Y hay otro sector que organiza su vida en función de un único valor, que es defender a Macri o intentar que Cristina no vuelva. Ojo, en la política esos dos objetivos son legales, son legítimos, cada cual tiene su simpatía. ¿Eso es grieta o polarizar? Bueno, depende de cómo se tome, son metáforas, pero a mí me parece que es muy desagradable, porque en el momento en que hay, digamos, esta discusión que se da en casi todos los... Vos discutís inflación, discutís Venezuela, discutís... Los hechos no importa, hay dos bandos que se gritan unos a otros y cuando vos tratás de reflexionar, los dos te insultan. Ahora, cuando en el medio hay un chico que desapareció, lo mínimo que uno puede pensar es ser honesto y tratar de atenerse a lo central. ¿Qué es lo central? Desapareció una persona. El gobierno debe buscarla. Si no la encuentra o si la encuentra muerta, debe encontrar cómo murió y en todo caso castigar a los culpables si los hubiera. Y ese es el eje central. Todo lo demás es legítimo. Vivimos una democracia, cada cual puede plantear lo que quiere, pero es secundario. Y en el medio uno le pide a un gobierno que proceda bien. ¿Qué sé yo? Cuando al mes de la desaparición se hace una marcha y todo el país está conmovido por eso, Macri difunde una foto, no sé, tomando el lado de mate cocido, y al menos no es lo que yo espero de un presidente. Macri dio hoy una conferencia de prensa. Dio una conferencia de prensa por el caso del Correo,
¿por qué no dio una conferencia de prensa por el caso de Santiago Maldonado? Y así una sucesión de temas. Ahora, decir esto no quiere decir que Macri tenga un desaparecido, como dijo Página 12 a los 5 días del episodio. Son cosas distintas, es buscar, nada, ser criterioso, ser humano, tener sensibilidad. Cuando la grieta se instala y te gritan y vos decís, yo estoy tratando de contar qué es lo que pasa, qué es la verdad, y te parece muy miserable. Por eso, si querés, desapego por los hechos o por la realidad o por la búsqueda de la realidad, ¿te parece que se vio en las elecciones? Eso esto que estamos contando y que está tan claro cuando hablamos de la desaparición y ahora la aparición muerta de Santiago Maldonado, ¿eso se reflejó? Digamos, ¿la sociedad refleja lo mismo cuando vota? El mundo del poder y el periodismo, ponele, y de Twitter. No sé, me parece que cuando la gente vota, digamos, hay un razonamiento mayoritariamente polarizado en el voto. Hay mucha gente que vota contra, pero eso es histórico. Y después dentro de esa gente que vota contra, hay con distinta intensidad. Yo estuve, desde que asumió Macri, yo estuve 2 veces con él. La última vez que estuve fue en enero y predijo, había un grupo de periodistas, no era yo solo, y predijo exactamente lo que... A mí me impresiona con la precisión que predijo lo que iba a pasar. Él dijo, mira, yo terminé mi primer año de gobierno, terminé el peor año de mi gobierno, era el primero, y estoy empezando el segundo, y va a terminar con una victoria electoral. Y va a terminar con una victoria electoral porque el país tiene un 30% de gente que la ama a Cristina. Me acuerdo que dijo, en provincias un poco más, quizá un 35%, es una precisión notable, que la ama con una intensidad absoluta, indiscutible e incondicional. Pero hay un 50% que la odia con la misma intensidad, o que la resiste, o que no quiere que vuelva, o que teme que vuelva con la misma intensidad. Ella puede pescar votos en ese 35% y yo en ese 50%. En ese 50% no todos son macristas. Pero eso no es riesgoso, porque en ese número es como un presidente que no tiene, digamos, no es que tiene una legitimidad propia, sino que es por oposición. Bueno, pero va generando una identidad. Hoy ya a esta altura es bastante indiscutible que Cambiemos es la nueva identidad de la clase media argentina. Uno de la clase media y también otros sectores, pero que la clase media fuertemente, ese sector que en un momento fue alfonsinista, hoy lo ves, quizá con la excepción de Leopoldo Moró, el resto vos encontrás un montón de gente que te dice, yo en los 83 era de Alfonsín y ahora soy de Macri. Macri y Alfonsín son dos personajes completamente distintos, son utopías completamente diferentes. Aquel momento era la transición democrática, el juicio de los militares, también la salida del peronismo, la pelea contra un peronismo que se veía como violento, y por ahí en ese punto hay alguna coincidencia, ¿no? Ahora, vos también escribiste el libro ¿Qué nos pasó?, ¿no? Esa clase media también fue kirchnerista. Sí, vos sabés que hoy escribía, vos decías una nota sobre El País, en El País que va a salir mañana, y yo contaba ahí que hay un libro de 2 economistas que están cercanos a Macri. Uno es Pablo Gershunov y otro es Luco Aldiach. Es un hermoso libro de historia económica que se llama El ciclo de la ilusión y el desencanto. Sí. Y entonces cuenta, y si uno cuenta la historia política de la democracia, uno puede decir una gran ilusión, hay una ilusión que es desplazada por un desencanto y que es reemplazado a su vez por una ilusión que va en sentido contrario a la ilusión anterior. Entonces hubo una ilusión con Alfonsín, que después vino con un fuerte desencanto, que fue reemplazado por una ilusión con Menem, que fue completamente distinta a la de Alfonsín. El libro lo da con datos económicos. Sí, es previo, creo que llega hasta el 83. Ahora van a publicar una actualización. Después viene la ilusión con Menem, a la cual sigue un desencanto que es reemplazado por la ilusión con Kirchner, que era antimenemista. Y después viene el desencanto con Kirchner, con los Kirchner, con Cristina, y es reemplazado por Macri, que es la ilusión con Macri, que es la persona a la cual Cristina más odia. ¿Y si vos seguís la ilusión con Macri? ¿Solamente el antikirchnerismo? No, ahora te voy a decir, pero si vos seguís todo esto y la línea de puntos la proyectás, vos te das cuenta cuál es el riesgo de Macri. Que la ilusión con Macri, la misma gente que se ilusiona, la siga un gran desencanto. Ellos me parece que tienen claro. Te interrumpo porque eso habla de que los presidentes o los gobernantes no supieron administrar la confianza que se les dio, o habla de que somos medio esquizofrénicos como sociedad que rápidamente después nos desencantamos. Y habla de todo un poco, y habla de un grave problema económico al cual no le encontramos la salida. Qué sé yo, uno de esos economistas te dice, Pablo Gershunov siempre te dice, el problema que la Argentina desde 1930 no resuelve es el tipo de cambio, porque si vos lo pones muy alto, la Argentina es competitiva, pero es pobre. Si lo pones muy bajo, la Argentina, la gente tiene más plata, gasta y qué sé yo, pero no es competitivo y terminás en una devaluación de nuevo. Y ese oscilar genera los ciclos, es una explicación muy economicista, puede haber una explicación de carácter nacional. Me parece que, yo no sé cuál es la utopía. Ayer yo escuchaba, no sé cuál es la utopía con el macrismo, porque yo soy periodista y soy argentino y soy escéptico por naturaleza, entonces me cuesta ilusionarme. Yo estaba diciendo Macri, estaba hablando muy
tranquilo, está prometiendo un acuerdo con los gobernadores. Veremos cómo administra ahora pero ayer Michetti dijo, la gente quiere la verdad antes que la mentira, la gente quiere la honestidad antes que la corrupción, la gente quiere la paz antes que la violencia. Yo no sé si ellos son, y tengo muchas dudas en muchas cosas, si son el acuerdo, la paz, la honestidad, la verdad. Por ahí son un poquito, otro poquito no. La lucha contra las mafias son un poquito no. A veces son un poquito más de lo que uno espera, es verdad. Pero me parece que al lado de todo eso hay una utopía y la idea de ser serios, de ser consecuentes durante un tiempo en un camino e ir creciendo. Hay un problema ahí muy serio que es la evolución de la deuda externa, del déficit fiscal, del déficit comercial, pero me parece que la gente lo ve como un riesgo lejano y hoy le está teniendo confianza al equipo de Macri para que lo resuelva. La gente, un sector importante de la sociedad, el sector que hoy es la primera minoría por muerte de la sociedad, por muchísima diferencia. Dale. No, ¿y cómo imaginas el país a partir de hoy? ¿Le crees a Macri con este acuerdo de los gobernadores? Porque está haciendo lo que siempre se dijo que había que hacer, ¿no? Que es como un pacto de la Moncloa, llamémoslo así. Sí, me parece que tiene mucho poder, me parece que va a poder imponer algo así como eso. Imagina un país que hoy, se inició ayer una nueva etapa política. Los presidentes que marcaron la democracia, el momento clave fue cuando ganaron las parlamentarias 2 años después. Alfonsín 2 años después ganó, Menem 2 años después ganó y Kirchner 2 años después ganó. Cristina no ganó nunca una parlamentaria. Bueno, justamente el propio gobierno ayer difundía una especie de síntesis de los resultados donde volvieron, las PASO hicieron lo mismo, una referencia en 1985, que fue en la elección legislativa de Alfonsín donde ganó históricamente casi todos los distritos. En aquel momento Alfonsín también sacó proyectos de ley para sanear de alguna manera el sistema de obras sociales y el sistema de salud de Argentina, para sanear el sistema del sindicalismo en Argentina, digamos, 85 estamos hablando, o sea, hace muchísimo tiempo atrás. Todo eso fracasó en masa con el gobierno de Alfonsín. Ellos ahora están planteando los mismos, no sé si los mismos objetivos en términos del mismo proyecto, pero sí ir por cada una de estas cosas, sindicalismo, obras sociales de los sindicatos, el sistema de salud. Tienen una cantidad de objetivos de ese tipo que suenan estructurales o a largo plazo. Ellos tienen una ventaja respecto de Alfonsín. ¿Cuál? Que el peronismo está desarticulado, que el sindicalismo está desarticulado. Tienen como ventaja que Alfonsín convivió con, imagínate que acá es un lío, un 23% de inflación. Creo que el año que menos tuvo Alfonsín debe haber sido un 300% de inflación. El sindicalismo estaba mucho. El sindicalismo, nada, y había una cantidad de demandas contenidas por la dictadura militar que se expresaban todas juntas. Entonces puede ser el divorcio, la justicia social, el juicio de los militares. Entonces no había frente donde Alfonsín no tuviera conflictos. En este caso me parece que hay un poder mayor de parte. Y además Macri tiene, por lo menos verbalmente, la simpatía del establishment económico, cosa que Alfonsín no tenía, porque confrontaba con la rural, porque confrontaba a Alfonsín. Y Macri tiene problema. Uno se pregunta si tiene la simpatía porque le suben los precios, porque no le invierten en energía, porque, bueno, todas esas cosas que pasan todo el tiempo. Pero no tiene ese nivel de confrontación. Me parece que hoy Macri tiene más poder que el que Alfonsín tenía en aquel momento. Hay que ver cómo lo usa, ¿no? Y que Kirchner en el 2009, por ejemplo. Es difícil medir. En el 2009 no, pero en el 2007, 2005, 2006 había una situación parecida. Que todos lo vivimos. Del 2003 al 2005 yo sigo sosteniendo que fue una gestión bastante virtuosa. Yo creo que desde que asumió Duhalde en el 2002 hasta que interviene en INDEC Kirchner, es un periodo de gestión bastante virtuoso de la política y de la economía argentina. Y después la choca por vanidad, ambición de poder, corrupción, bueno, todo lo que vimos que fue pasando. A mí igual me sorprende mucho y me sigue sorprendiendo. Es muy impactante el discurso de Cristina de ayer, ¿no? Sí. Porque Cristina hace lo que cualquier dirigente político debe hacer en ese caso, que es generar expectativas. Acá estamos empezando, no terminando. Es lo que escribiste hoy en la Infobae. Ahora, vos ves los datos y lo que ella recibe en el 2007 y cómo lo choca, es una cosa, en términos de evaluación de pericia política, es todo lo contrario a un dirigente. Es decir, pierde aliados todo el tiempo. Pensá los que perdió. Martín Lustó... En 2011 todavía fue... Llega al 54%. No, si vos ves el gabinete, a ver, de Bielsa a Timerman, de Lavagna a Kicillof. A ver, Alberto Fernández era kirchnerista cuando eso asumió. Martín Lustó era kirchnerista. Hugo Moyano era kirchnerista. Alfonso el Prat movimiento Evita era kirchnerista. Randazzo era kirchnerista. Alfonso Prat era kirchnerista. Vos haces listas y listas y listas y es un camino permanente hacia la soledad. Hacia la división y hacia la derrota. Después lo vamos a contar, está peleada con Zanini, con De Vido, con el Chango Casullá. Bueno, Luis de Lía hoy dijo, el kirchnerismo nos vomita a nosotros.
Entonces vos decís, bueno, ¿qué hace un peronista? ¿Cuál es Es cierto, yo ayer veía en la sede de Unidad Ciudadana, digamos, el escalonamiento de los espacios. Era, digamos, es un microestadio de Arsenal, la parte de la concentración tiene pisos a donde llegar a Cristina era como llegar a la torre de un palacio donde no entraba nadie, de verdad no entraba nadie. Y ni se les ocurría... ¿Y quién entraba? No, nada. El único que entró, sí, es Mayra Mendoza, que es como que ella la tiene como... Es una dirigente de la Cámpora. Una dirigente de la Cámpora, que la tiene como una compañía permanente. Su hijo, que también está ahí. Obviamente Parrilli, pero Parrilli es como un secretario, no sé, como no funciona como una estratega. Teresa García, una dirigente. Ahora Ya no está. Y después era con permiso. Scioli subió ayer, pero con un altísimo permiso. No tiene una entrada libre, no sube libremente. Scioli en el 2015... Espinosa tampoco. Lo humillan, pero en el 2015 le fue mejor a Scioli que a Cristina. Scioli le ganó por 7 puntos a la provincia de Buenos Aires. Sí, no, la elección del peronismo es la peor desde 1962. Bueno, Sabatella, perdón, estaba 2 pisos más abajo, y nunca subió, ni siquiera porque había como un piso donde estaba la parte más baja. Hay cosas que uno se acostumbró y que con el correr del tiempo nos van a parecer re locas que pasaron estos tiempos, los tiempos de Cristina. En el acto del otro día, verlo a Máximo Kirchner en el Paravalanchas, una locura. Con el lugar que tiene en esa organización, es de una tristeza, porque eso no es un dirigente político. Hay un momento que vos decís, ¿cuál es tu estatura real? Además de ser hijo de, que es lo que uno se pregunta hace muchos años, ¿cuál es el otro talento? Es diputado nacional de una provincia a la que no pudieron volver ninguno de los dos. En el Paravalanchas al lado tenía otro diputado nacional que era un tal Rodra, que en un momento tuvo un cargo en la Casa Rosada, que también estaba parado al lado de él. Y vos decís, ¿cuál es un nivel de infantilismo y de poca seriedad en todo eso que se refleja en lo que pasó después electoralmente una y otra vez? Un peronismo dividido, derrotado, hoy totalmente desorientado. Es el peor momento del peronismo, salvo en la época que estaba proscrito, de su historia. Ella dice, me ganaron los medios de comunicación. Mira, el peronismo sobrevivió a todo. Y ella también, si querés, si ella podría decirlo en su momento. Pero hay un ejemplo, hay varios ejemplos. Mira, Perón, 17 años que se dijo de todo y el tipo volvió y ganó por el 60%. Sí. O sea, más ejemplo que eso. Mientras eso pasaba y todo el aparato estaba en contra del peronismo, Framini se presenta a la provincia de Buenos Aires y gana. Es decir, lo que ella ayer no pudo hacer, él gana contra el frondicismo. Los ejemplos de resistencia del peronismo a situaciones adversas en términos mediáticos, en términos de persecución, son muchísimos. El peronismo siempre resistió, salvo cuando ella tomó el liderazgo. Es un ejemplo. Ahora, ella puede agarrar y decir cualquier relato que sus seguidores... Son cada vez menos los seguidores que le creen. Me parece que estamos viviendo claramente el final de un proceso político. Y me parece que, bueno... ¿Y eso es el final de la grieta? La última, muy cortita, como están... Siempre habrá discusiones. Me parece que se va a apaciguar. Me parece que se va a apaciguar y me parece que ahí el gobierno tiene un aporte muy fuerte para hacer y me parece que la justicia también. Si vamos a limpiar de corruptos el país, tiene que ser más o menos como en Brasil. Tiene que haber empresarios, tiene que haber gente de todos los sectores políticos, no tiene que haber aceleración de procesos en periodo preelectoral como hubo en estos días, tiene que haber presos por estar condenados y no presos por estar procesados, como está viendo en este momento, porque si no parece una persecución, una cacería. Y hoy es mania para un lado, mañana es para el otro y se incrementa para mí la agresividad. Muchas gracias, Ernesto Tenenbaum. Gracias a ustedes, chicos. Vamos a una tanda y después Luciana Geuna cuenta todo sobre Carlos Zanini. ¿Todo? Enigmático. ¿Absolutamente todo? No sé si lo voy a contar todo. Algunas cosas. Ahí se está riendo el señor de la cara de Horta. Ahí está, lo dijiste vos. Ya volvemos. Será verdad. Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. La Geuna tiene 18 segundos para contar todo sobre Carlos Zanini. Me sacaste 5. Te voy a dar una clave. Cuando hay una causa grande como esta, donde están todos los funcionarios imputados importantes, como es el caso de Zanini. Del encubrimiento con Irán, ¿no? La causa del encubrimiento del atentado a la AMIA por el pacto con Irán. Lo que suele suceder es que se ponen de acuerdo los abogados y los abogados se ponen de acuerdo, es una estrategia común. Eso uno pensaría que era obvio en el caso de Cristina y Zanini. Bueno, ¿qué pasó? Zanini se buscó otro abogado, no abogado nada que ver, que no hablaron con nadie. Fue hoy a tribunales, llevó su escrito, hizo su estrategia, respondió las preguntas, se dijo inocente, eso era natural que lo hiciera, pero... Tiene derecho a mentir. Quedó muy claro, porque eso por ejemplo no pasa en el caso de Timerman y Cristina, que sí están más en conjunto, que él no estaría hablando con una persona con la que habló dos días. Lo voy a contar así. A Zanini lo echaron de la unidad básica los muchachos peronistas que fundó él con Kirchner en los 80, diciéndole que desfilaron todos por tribunales salvo él.
y la palabra que usaron para echarlo fue esta, traidor. Quédense desde el llano con Joaquín Morales Solá y Elisa Carrió. Nosotros nos vemos mañana, que descansen. Chau.